Hola, buenas, bienvenidos al canal Info Contacto Extraterrestre. En esta ocasión voy a canalizar con Cuba para que nos exprese a nosotros lo que es el duelo, ¿no? Lo que es la pérdida, lo que es una separación, ¿no? Y cuál es su opinión sobre esto. ¿Bien? Así que bueno, los dejo con su mensaje, voy a comenzar a canalizar. Para los que no sepan cómo es que canalizo, recuerden que pueden ver en la lista de reproducciones en mi canal, ver las explicaciones que doy, ¿no? Y conocerme más en profundidad, principalmente para las personas que no me conozcan. Buenas a todos. Y bueno, vamos a comenzar este proceso de canalización. Digamos que ya estoy conectado para hablar sobre este tema. Es un tema que voy a tratar de expresarlo en esta canalización de la mejor manera posible. Lo que es el duelo, lo que es la pérdida, que era lo que justamente Juan decía. Quizás para muchos sea muy complejo que un ser este, extraterrestre le dé este comunicado, porque, porque bueno, puede ser muy difícil para muchos de ustedes digerir sobre esto. Pero les voy a hacer una serie de planteamientos que quizás les pueda servir como herramientas a ustedes. En una separación de pareja, en una separación amorosa, trato de canalizar lo mejor posible. Disculpen, no quiero interrumpir a Cuba, ¿no? Yo sigo moviendo esto. Quiero concentrarme bien. Bien. Podés seguir, Cuba. En una separación amorosa, en un... Digamos que primero hay que ir comprendiendo o tratar de ir comprendiendo cómo uno siente o percibe eso, digamos, cómo uno percibe o cómo uno siente ese amor. Si ese amor, me refiero, si es más posesivo, si es menos posesivo, cómo uno lo percibe, cómo uno se percibe a sí mismo. Ese me parece que es un punto que, es importante de que cada uno trate
de analizar cómo es que cada persona percibe la forma de sentir y la forma de amar a ese otro o a esa otra. Bien. Y cómo uno es frente a la vida, porque así como uno ama a una persona, así como uno la siente, también se ve reflejado eso en todas las actividades, en todas las cosas que uno desempeña, todas las cosas que uno hace. Como uno percibe en ese caso lo que es la existencia, cómo se percibe esa existencia en su conjunto. Quiero decir que no es solamente en cómo amamos, sino también engloba un conjunto de cosas, ¿no? En cómo sentimos y en cómo nosotros percibimos esa vida que nos rodea. Es un conjunto de algo así como algoritmos, ¿no? Es un conjunto de fracciones, ¿no? Entonces, para mucha gente, ante una separación, siente mucha tristeza, mucha angustia, porque claro, lógicamente, la persona recuerda todos esos momentos o fragmentos que ha vivido o que cree que ha vivido. Y la persona, en cada uno de esos fragmentos que cree que ha vivido, al recordar lo que ha sentido, de alguna forma lo revive, recordar las cosas lindas, ¿no? Pero todo lo malo, todo lo gris, todo lo oscuro, digamos que eso no lo tiene presente, porque la separación es consecuencia de una serie de sucesos o una serie de acontecimientos que llevaron a esa pareja a separarse. Es como una serie de sucesos que son negativos. Y el duelo y la dificultad, pero dejando eso del tema del duelo un poco de lado, digamos que esa dificultad para reconocer que esa unión que existía entre esas dos personas ya no, o sea, ya no existe más o ya no está más. Eso es muy difícil de reconocer totalmente. Es muy difícil de aceptar que digamos que por una línea por una serie de sucesos que son negativos, eso se ha terminado. Es un tema que es complejo. Por ejemplo, en mi civilización todo eso se ha trascendido o se ha superado, todo ese malestar, todo ese sufrimiento, porque porque hemos apostado, quizás podemos decir, más a lo que es a lo espiritual, y todo eso que por ahí podía perjudicar a nuestra propia civilización, hemos tratado de sacarlo, ¿no?
no de sacarlo, sino más bien de trascenderlo, porque la idea principal es trascender todas esas cosas que son negativas. Siempre buscamos la manera de trascender todas esas cosas que en realidad nos sirven y no son cosas que sean funcionales para nosotros. Y bueno, una de las cosas que sigue ocurriendo en este planeta, en este mundo, en esta humanidad, sobre lo que son las relaciones, es que claro, al principio eso parece que es es maravilloso, pero también caemos en esos errores o en ese error conceptual de que ese otro o esa otra nos pertenece. Como que eso es parte, o sea, como que esa persona, de alguna forma nos pertenece y nos sentimos dueños. Si bien es cierto que energéticamente se establece una gran conexión y unidad con esa persona, porque sí es cierto que se establece una enorme conexión con esa persona, con ese otro o esa otra. Si bien eso es cierto, que sucede que se da esa conexión, también es cierto que ese otro o esa otra no nos pertenece. Pero mucha gente cree que ese otro o esa otra les pertenece. Y bueno, si una persona está metida en este tema extraterrestre, también es conveniente saber estas realidades, ¿no? Estas verdades, se podría decir verdades sobre este asunto, o cómo es nuestra visión filosófica sobre estos temas. Nuestra visión filosófica como pleyadianos también, y arturianos y lirianos, porque básicamente yo represento estas tres identidades, ¿no? Que están repartidas en varios universos, podríamos decir, para no encasillar. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la propia psicología de esas personas, pero hay gente que considera que esa persona le pertenece, que además niega lo que es la separación cuando sucede y no puede ver todos esos matices que han conducido a la separación. No los puede ver. Y después lo que hace es recordar todo eso, lo más lindo de esa experiencia, lo más lindo de esa experiencia. ¿Cuál es mi consejo? Yo pienso que uno tiene que comenzar un proceso interno de análisis, un proceso de mirarse a uno mismo y, y darse cuenta que uno proyecta esas dificultades en esa otra persona. En realidad no es un problema de la otra persona, sino que es un problema que está en uno. El problema no está ahí afuera, sino que siempre uno mismo es el problema. Y si tenemos un problema de cómo percibimos la vida, de qué manera la percibimos o la comprendemos,
eso también se va a ver reflejado en cada paso que nosotros demos, en cada cosa que nosotros vayamos creando o vayamos diciendo por ahí. Es algo que se irá reflejando y vamos a atraer a esas personas que nos hacen mal, ¿bien? Atraer personas que nos perjudiquen, porque nuestro campo energético está afectado, o digamos que se encuentra en una vibración que está baja. Nuestro campo energético se encuentra en una vibración que está baja. Entonces nosotros atraemos eso por nuestra vibración, porque nuestra vibración está muy baja, está muy afectada y está muy mal. Entonces hay que comprender o tratar de ir comprendiendo cómo nosotros vemos las cosas, el mundo que nos rodea. Si somos personas que meditamos, si somos personas que tratamos de salir de esa zona de confort en la cual estamos acostumbrados, incluso aplastados, o si somos personas que tomamos el riesgo de salir de esa zona de confort para poder conocer nuevas cosas, pero no nuevas cosas desde un punto de vista nocivo o un punto de vista negativo, sino conocer nuevas cosas desde una postura más elevada, que en realidad esa experiencia nueva nos enriquezca, que nos favorezca, que nos enriquezca, que nos favorezca, que nos permita avanzar y desarrollarnos. O sea, que en sí el problema no es la pareja o es la persona que conocimos, sino que nosotros atraemos a esas personas que por cómo somos. Sé que parece muy extraño esto, pero todo tiene que ver con la energía, cómo fluimos, cómo conectamos, con quiénes conectamos. Si ustedes analizan eso en profundidad, o procuran analizarlo más en profundidad, se van a dar cuenta que es así. Que ustedes lo que hacen es proyectar una energía y proyectan una energía que queda, digamos que en el espacio-tiempo, y desde ese lugar, esa energía que queda, digámoslo así, como en el aire, conecta o sintoniza con ese otro o esa otra o esas personas, también pueden ser los amigos. Eso queda suspendido en ese campo energético, ¿no? Y eso conecta con esa persona. Y esa persona llega. Y esa persona puede estropear aún más nuestra propia vida. También pueden aparecer personas que contribuyan a ese crecimiento para salir de esa zona de confort que nos está afectando. Pero eso ya es otro tema. Es otro tema que después voy a tocar. Entonces, no hay que intentar cambiar a ese otro, sino que comenzar a cambiar uno mismo internamente, de cómo percibimos la realidad. Si lo que percibimos es todo gris, es todo tristeza, es todo negativo, vamos a crear esas frecuencias, vamos a crear esas realidades. Si lo que percibimos es desde una frecuencia mucho más excelsa, mucho más elevada,
vamos a ir creando esas realidades y atraer esas frecuencias más elevadas. Porque, reitero, la energía existe. Yo justamente conecto con Juan por energía, por frecuencia, con una de las zonas de su cerebro, para poder conectar con ustedes. Me adapto justamente para poder conectar con ustedes. Incluso él me puede ver nítidamente. Quiero decir entonces que la energía es un hecho que es incuestionable y es innegable. La energía existe y se manifiesta en cada secuencia y en cada momento. Es algo que existe y se manifiesta en cada secuencia, en cada momento. Y no podemos escapar, porque en esta experiencia física que ustedes viven, deben lograr justamente trascender, lograr avanzar. Creo que este video no me va a alcanzar para explicar todo esto, porque llevarían muchas sesiones para explicar esto que estoy explicando, porque es muy complejo y es muy vasto. Además que debería sumar explicaciones que tienen que ver con mi propia civilización, de cómo se avanzó en nuestra civilización sobre esto, cómo se trascendió o cómo nosotros vemos el amor. Pero antes prefiero hablar sobre esto y después en algún momento explicaré cómo se logra eso, más o menos, ¿no? Para que ustedes entiendan. Entonces, para mucha gente es difícil poder entender esto, ¿bien? Pero todo es energía. Incluso aunque no se crea, si estamos en una frecuencia energética que es negativa, lo que va a llegar, lo que va a venir a nuestras vidas va a ser eso. Lo que va a llegar a sus vidas va a ser eso. Va a llegar tristeza, dolor, angustia. Y es lo que ustedes van a recibir. La forma más correcta de conectar con ese otro, de tener una conexión real con ese otro, es desde el amor y la comprensión y la compasión. Principalmente también la dignidad. Yo conozco una persona y trato de entenderla, pero yo tengo que estar sano, tengo que estar bien, mentalmente y físicamente, y también energéticamente. Tengo que estar en armonía conmigo mismo. Y además tengo que estar en armonía y tengo que amarme. Primero tengo que amarme. No amarme desde el punto de vista egoísta. Yo soy mejor que vos o soy mejor que ustedes. Sino amarme desde el punto de vista altruista. Desde una posición más elevada. Yo me amo por cómo soy, cómo es mi ser, cómo es mi esencia. Me cuido, me aseo, hago deporte, hago cosas que me hacen muy bien y procuro no perjudicar a esos otros. Procuro hacer las cosas correctamente, procuro ir por un camino que sea correcto. Pero principalmente yo me siento bien y trato de hacer las cosas bien paso a paso, sin mentirle a ese otro, sin intentar manipularlo, sin intentar nada de eso, porque cuando yo miento, me estoy mintiendo a mí mismo. En realidad la mentira es un autoengaño. Entonces, tratando de estar bien uno, sano, físicamente, energéticamente, mentalmente, espiritualmente, en ese momento creo que es el mejor momento para conectar con otra persona. Para conectar desde el ser de uno mismo, la esencia de uno mismo, con el ser que se encuentra, con el ser que se encuentra en esa otra creación que tenemos enfrente, porque somos creación.
es conectando desde mi ser con ese ser. Ese ser no me pertenece, no soy dueño de ese ser. Ese ser decide quizás acompañarme en este proceso, decide estar conmigo, quizás por muchos años o quizás no. Y si esa música, esa frecuencia de unidad, esa extensión que es mi extensión y yo soy la extensión de esa persona, energéticamente, un día esas extensiones se disuelven o se disipan por diferentes motivos, se acepta una separación, pero es una unidad que uno elige, una conexión total que uno elige con ese otro o con esa otra. No desde el ego, desde que eso me pertenece, esa cosa, porque no es una cosa, es un ser. No me pertenece, es una creación divina, extraordinaria, que no me pertenece. Y yo también soy esa creación divina, extraordinaria. Y nadie puede poseerme, porque somos fuente y porque somos conexión, y porque somos el todo. O sea, hay unidad, sí, pero también hay una cierta distancia, respetando los derechos de ese otro, como ser independiente, como ser libre que es. Porque es así. O sea, la unidad sería entonces con independencia, para que ustedes entiendan esto. ¿Cuál es nuestro concepto? Unidad con todos, pero con independencia, que se pueda pensar con dignidad, que podamos ser diferentes, pero con dignidad, respetándonos mutuamente, pero siempre con dignidad. Y así es cuando las sociedades más avanzadas evolucionan, no a través de una imposición, pero ese es otro tema que quizás después toque con mayor profundidad. Entonces yo entiendo que el otro o esa otra es libre. Entiendo que esa persona es libre, que puede elegir casarse conmigo, estar junto conmigo. Casarse no de la postura cristiana, casarse en el sentido desde el amor, la fraternidad. Elige recorrer mi camino. Y yo elijo recorrer el camino de ese ser, mutuamente, ayudándonos de forma mutua, tratando de evolucionar juntos, viendo las dificultades y mutuamente buscando soluciones. Y eso es importante, porque no estamos solo en esto. Incluso para Juan es importante canalizar, o para ustedes si mañana quieren canalizar, es importante, porque es muy egoísta pensar por sí solo, o que estamos solos y no existe más nada, o encerrarnos solos en una pieza sin buscar la unidad, sin buscar el compañerismo, esos otros seres que permitan el aporte, el crecimiento. Yo, por ejemplo, como ser evolucionado que soy, desde mi plano siempre estoy recurriendo a los ancestros que existen en mi plano, y estoy siempre en comunión con varios seres, con Ian, por ejemplo, que está siempre conmigo, pero siempre estamos en comunión, porque es lo que nos da fuerza, pero al mismo tiempo todos nos respetamos, no pensamos como colmena, creemos en lo que es la lealtad, el amor, el compañerismo, y creemos que juntos podemos llegar a muchas cosas, pero solos no. Entonces, ese es un punto. Y hay que entender entonces que cuando uno está en una relación, pensar al otro como un ser independiente. Y si se da la separación porque la frecuencia
que nos unía se ha disipado porque es parte de la existencia, que ese final no sea dramático. Si existen dificultades y esos caminos se abrieron por diferentes motivos si en esa evolución fuimos diferentes, quizás no energéticamente, pero fuimos diferentes en cuanto a lo que es pensamiento, porque la existencia quiso, de alguna manera, que suceda de ese modo, que hay que abrirse, porque uno no está escuchando una melodía las 24 horas del día. En un momento esa melodía satura y se apaga, ¿no? Entonces, cuando algo energético que los unió se disipa, no se rompe, sino que se disipa, bueno, ahí lo que se hace es, se habla, se agradece por haber estado en mi vida, se agradece por haber estado tantos años en mi vida, se agradece todo ese camino que se ha recorrido. Y con muchísimo amor se separa. Ese amor va a seguir estando. De alguna manera, ese amor quizás ha trascendido en otras formas, mucho más elevadas, pero ese amor va a seguir estando. No separarse del punto de vista del odio, del rencor y lo que sea, sino siendo seres adultos y responsables. Y más si tienen hijos, y más si tienen hijos. O sea, no romper, sino simplemente vamos a tomar una distancia, porque nos va a hacer bien a mí y a vos. Pero si no tienen hijos, lo mismo. Entonces, una separación digna de seres evolucionados, de seres con una conciencia superior, que han evolucionado juntos, que han pasado momentos difíciles y que llegó ese momento de la distancia, ese momento que es difícil, que es muy difícil, pero es un momento que es cuasi sagrado, porque ese amor siempre va a seguir estando. Es un amor trascendido, que siempre va a estar en mí. Esa semilla, que ese ser, ese otro, ese ser independiente, libre, me ha depositado, siempre va a estar en mí. Y siempre lo vas a recordar para recordar su esencia. No vas a recordar lo feo. Vas a recordar lo hermoso. Esos momentos que te ha brindado. Vas a recordar esas hermosas salidas, esos hermosos encuentros, esas hermosas noches juntos, lo que han pasado, lo que han recorrido, lo que han vivido, pero lo van a recordar desde ese amor, desde esa energía que ahora ha trascendido. Y eso es la grandeza del amor. Y después, cuando mañana se encuentren, se van a mirar y se van a mirar con esos ojos de inocencia, pero una inocencia grandiosa, de seres extraordinarios, que de alguna forma o de alguna manera siguen estando conectados, porque han sido parte mutuamente de esta existencia. Aunque ya estén con nuevos seres a su lado, aunque ya estén con personas que los acompañen en este camino, porque así es la vida, pero siempre ese recuerdo, se toma lo hermoso del recuerdo
lo bello del recuerdo como una energía que nos eleva la frecuencia. Recordamos eso, que es el paraíso, que es la frecuencia más bella, eso que nos hace tan bien. Entonces en ese recuerdo sí vale la pena. Pero ya estamos hablando acá de algo muy más complejo, ¿no? De recordar cosas lindas y negando la realidad de la separación. O por qué se dio esa ruptura. Espero que se entienda todo esto. Yo creo que ustedes lo van a entender. Lo mismo en una pérdida de un ser querido, o de un animal, o lo que sea. Puede ser muy difícil, es difícil, y más porque ahí en la pérdida de un ser querido no se puede comparar. Ahí quizás no hubo despedidas, y no tuvieron tiempo de despedirse de ese ser que uno amó. En ese caso es difícil, es muy difícil, porque ese ser tomó una forma diferente, se convirtió en algo que no es materia, se convirtió en energía, y se unió con este macrocosmos, con este universo, se unió con el absoluto. Pero ese ser sigue conectado desde tu corazón. Por eso yo a Juan le he explicado también sobre el tema de las psicografías. Creo que la psicografía, psicofonías, que mucha gente intenta comunicarse con ese ser que ha perdido, que no está mal. Quizás se materialice de alguna forma y le puedan comunicar cosas desde ese otro lugar. Pero también hay que ver qué existe. Quizás puede existir apego o lo que sea. Ese ser, más allá de que se manifieste por fuera, porque eso puede ser muy peligroso, el entablar un vínculo con algunas energías, por ejemplo, porque pueden infiltrarse y pueden manipularlos, les pueden hacer creer algo que no es cierto. Pero yo, que soy un ser energético y también soy un ser vivo que conecta a más de 500 millones de años luz de distancia, les puedo decir que principalmente, esto no me da autoridad, pero principalmente la conexión con alguien que se fue está dentro de uno. Y la respuesta principal la van a recibir dentro de uno, dentro de sus corazones, porque ese amor siempre va a estar. Y esos seres que han amado y que se partieron están con ustedes desde el principio de la creación. Son, digamos, como especies de almas gemelas, porque almas gemelas no hay una, sino que hay millones de almas gemelas que ustedes tienen. Millones de seres que son almas gemelas. Entonces son almas gemelas que nacen como padres, como hermanos, como amigos. Por eso tanto amor, como animales, como mascotas, como seres, como energías que nacen porque se produce la vida y nacen y se forman animales o se forman personas. Esa energía que siempre estuvo conectada con nosotros. O sea que ese amor nunca se va a terminar. Y ese amor siempre va a seguir estando. Aunque nazcan mañana nazcan y sean delfines o sean lo que sea. Ustedes siempre van a estar conectados con esos seres. Siempre. Y eternamente van a poder conectarse. Este no es el fin. El fin nunca existe. Este planeta es uno de los miles de planetas que son parecidos a este. Está lleno de planetas, se los puedo asegurar, lleno de planetas que son como este, que contienen vida como este, y que hay seres humanos como ustedes.
lleno de planetas allá afuera, que ustedes no conocen, y que se dan situaciones parecidas a estas. Hay algunos que están más avanzados que ustedes, pero también se dan situaciones como estas. Y en este tiempo de, de despertar de la conciencia, en este tiempo, hay que aprovechar estas energías, para unirse más, pero siempre con independencia. No como una masa que se une y no tiene forma, no tiene identidad, que es lo que desea este nuevo orden mundial, que es otro tema en este planeta, que lo que desea que todo sea una especie de masacote, una masa que no piense, que no razone, que no sea independiente, que no trate de evolucionar, pero que no piense. Por eso toda esa música, toda esa melodía que no permite la excelencia del ser humano, todo ese arte o todas esas cosas que no permiten que el ser humano pueda pensar. Entonces el nuevo orden mundial quiere un masacote de seres que no piensen y que respondan en masa, en colmena, que no pueda pensar por sí mismo. En cambio, la excelencia o la unidad con la fuente, con la existencia o la unidad que tenemos nosotros, nuestras civilizaciones es justamente la unidad, pero con independencia. Yo me uno a esto, a este camino, me uno a ustedes, pero soy libre. Nada me obliga a estar acá. Nadie me gobierna. Yo me gobierno. Y si hay alguien que lidera para tener un control, lidera entre comillas, ¿no? O que orienta o que guía, ese que lidera no se posiciona por encima nuestro, sino que es para organizar esas colonias que existen. Es para organizar. Son seres que están para organizar, para contribuir, pero nadie está por encima de nadie. Así es nuestra civilización. Es una civilización con conciencia sobre todos los aspectos. Sobre todos los aspectos. Bien, sé que esto fue muy breve, que es necesario ampliar más sobre esto, porque es la realidad. Ustedes por ahí necesitan que se amplíe más sobre esto. Pero quería dar una pincelada de nuestro concepto sobre lo que es el duelo, nuestro concepto sobre lo que es una relación cualquiera, que puede ser de amigos o lo que sea. Y espero que este breve concepto les pueda servir. Claramente que esto se puede desarrollar, se puede ampliar, podemos desarrollar esto. Y para que ustedes vean lo que es una canalización que es sana. Para lo que ustedes vean lo que es una canalización que es positiva y que es sana y que permite que se pueda avanzar. Cuando no hay dogmas, no hay una ley, no hay un secretismo, cuando no existe algo que aprisione a un ser, sea de la especie que sea, cuando eso no existe. Y que puedan ver también nuestra filosofía de cómo nosotros vemos las cosas. Pero para mí es importante expresar esto, poder hablar sobre esto en esta canalización. Sé que no es fácil aplicar, porque hablamos de duelos, hablamos de cosas que las toqué, yo soy consciente de que las toqué por arriba, porque sé que no es fácil. Pero quiero que entiendan, que sean autocríticos en el sentido de que ustedes analicen cómo es su comportamiento con ustedes mismos, porque eso se verá reflejado en la sociedad en la que viven, se verá reflejado en todo su entorno, en su hábitat. Y considero que es importante también auto-observarse, y recuerden que cuando pegan
cuando lastiman a una persona, eso repercute. Y ustedes son conscientes que hacen un daño. Cuando ustedes lastiman a alguien. Y eso lo que hace es generar una involución energéticamente en ustedes. En vez de avanzar, involucionan. Entonces procuren, antes de decir una palabra, antes de expresar algo que puede ser hiriente para ese ser, procuren, de lo posible, ser autorreflexivos. ¿Me sirve realmente criticar a esa persona? ¿Me sirve juzgarla? ¿De qué me sirve? ¿Soy alguien que es consciente sobre eso? ¿O soy un ser inconsciente? Entonces prefiero tomar las medidas que me hagan a mí mejor. Una mejor versión de lo que soy. Y poder, en esa medida, tratar de recorrer este camino con conciencia. ¿Como mal? Bueno, voy a tratar de comer, alimentarme lo mejor posible. ¿Me falta beber más agua? Bueno, trato de beber más agua. Trato de hacer las cosas conscientemente, con conciencia. Primero por mí, para no herir a esos otros o esas otras. Para no herirlos, porque son seres vivos. Incluso los seres espirituales son seres vivos, que no se perciben físicamente, o sea, que no se pueden ver como ves a una persona, pero que están ahí también. Bueno, espero que a ustedes les sirva esta breve pincelada, esta herramienta que les he brindado, que les sirva a cada uno de ustedes. Y gracias, Juan, nuevamente por permitirme en esta canalización poder expresarme a tu público. Gracias. Bueno, gracias, Cuba, por esto. La verdad que fue fascinante lo que es la canalización. Recuerden que tengo mis talleres, ¿no? Los talleres Maganini, para que ustedes aprendan todo esto, lo que es canalizar, ¿bien? Con seres extraterrestres, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Que ustedes aprendan todo esto, ¿no? Claramente que no va a ser de esta manera, ¿no? No va a ser de esta manera, ¿no? Porque esto ya lo tengo desde niño, pero igualmente les enseño usando lo que es un bolígrafo, ¿no? Para que ustedes puedan canalizar, para que gradualmente tengan un contacto que sea consciente, ¿bien? Así que es todo por hoy. Les deseo lo mejor. Nuevamente gracias, Cuba, por esta oportunidad, ¿no? Que te puedas presentar a este público tan bello. Y nada, ¿no? Sus palabras fueron realmente extraordinarias. Lo que él dijo fue realmente muy bello, ¿no? Así que les dejo un saludo a todos ustedes y gracias y hasta la próxima.